Saludamos al doctor Enrique Terán, uno de los expertos en la COVID-19 en el país, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, médico epidemiólogo, catedrático universitario. Doctor Terán, muy buenos días. Le anticipamos y también a nuestros oyentes que estaremos compartiendo imágenes en directo desde uno de los mercados más grandes de Cuenca, el Arenal, con Natalie Arteaga de Academia TV y Antena 1, que se encuentra lista para salir de allí. Pero iniciemos, doctor Terán, con su visión de lo que está pasando en el país, cuando 193 cantones, desde el punto de vista epidemiológico, han sido declarados en semáforo en rojo. Buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Esto es algo que desafortunadamente habíamos avisorado ya que iba a suceder y que viene a ser una decisión un poco tardía. Lastimosamente, conforme fuimos creciendo con el proceso vacunal, hablábamos nosotros de la necesidad de no generar falsa sobreconfianza e ir desafortunadamente relajando exageradamente las medidas de autoprotección. Ahora tenemos la consecuencia evidente. No es exclusivamente consecuencia del aparecimiento de la variante Omicron en el país, puesto que recién en la última semana quizás hemos empezado a ver el impacto de la misma. Esto es un cúmulo de las festividades de octubre, las festividades de noviembre, y con la Navidad y el fin de año se puso la cereza en el pastel, podríamos decir. Es decir, doctor Terán, que el comportamiento ciudadano ha sido clave y es clave dentro de todo esto. Totalmente, pero el comportamiento ciudadano debe ser guiado por medidas y normativas claras y objetivas. Las decisiones tomadas por el COE nacional, particularmente el haber dejado que cada uno de los COEs cantonales tome la decisión sobre las medidas que se implementan, resultó en un desenfreno de actividades grupales, de actividades de alto riesgo de contagio, y con un mal entendimiento de que la vacunación era la estrategia que podía omitir las medidas de autoprotección, estamos en una escalada sin control de casos. Bien, le vamos a rogar, doctor Terán, que se mantenga en cámara. Vamos a compartir imágenes con Natalie Arteaga, de Academia TV, Antena 1, quien se encuentra en el mercado de El Arenal. Veamos cómo está la situación allí, en uno de los mercados más grandes de Cuenca, cantón que se encuentra también en semáforo en rojo desde el punto de vista epidemiológico. Natalie, bienvenida. Gustavo, amigos en estudios, nuestro invitado también, muy buenos días. Saludos a todos quienes nos miran a través de esta alianza informativa. En el reporte de esta mañana nos hemos trasladado hacia la ya conocida Feria de los Miércoles que se realiza en la Plaza del Carbón. Esta es una zona, apenas una parte del Arenal, y es el movimiento que se genera a esta hora. Gente sin mascarilla, mucha gente aglomerada. Aquí en realidad no hay quien controle la zona. De hecho, funcionarios municipales, al ver la presencia de nuestro medio de comunicación, intentaron como que realizar algún tipo de control. Sin embargo, existe tanta gente que es bastante complicado realizar un control en este centro de abastos. Recordemos que también desde la Dirección de Mercados se dio este anuncio de que los mercados se acogían a este pedido del COE nacional del 30% del aforo. Estamos en exteriores, pero situación bastante similar está pues en los interiores de este recinto, de esta feria del Arenal. Estamos observando también de fondo que las personas que están trabajando están pues bastante aglomeradas, la gente está bastante cercana, no hay un distanciamiento, pero lo que nos llama de sobremanera la atención es que aún no existe en sectores como este algún tipo de conciencia social por parte de algunos ciudadanos que no hacen uso de la mascarilla. Unos guardias también se encuentran Natalie, aquí ubicados, le vamos... sin embargo... Sí, adelante, continúe. Sí, eso les comentábamos justamente, Gustavo, que existen unos guardias aquí también privados que han intentado realizar un trabajo de control también, uniéndose a estos funcionarios municipales, pero es imposible. Hay tanta gente que es bastante complicado observar a todos y por supuesto pues
solicitarles a todos que hagan el uso correcto de la mascarilla. Bien, le rogamos a su vez, Natalie, que se mantenga allí. Vamos a estar con las imágenes suyas, mientras escuchamos el comentario del doctor Enrique Terán. Aquí está, doctor Terán, imágenes en vivo, en tiempo real, desde el mercado del Arenal, el más grande de la ciudad de Cuenca, uno de los 193 cantones del país que se encuentra en semáforo rojo. Bueno, evidencia la realidad de muchos de los sitios, creo yo, en el país, en los cuales no logramos nosotros tener la evidencia de esa corresponsabilidad social. Parte de ello viene de mensajes contradictorios. A mí me apena mucho, por ejemplo, las declaraciones del presidente el día de ayer, que hablaba de que esto es un cuadro gripal un poco fuerte y que no hay que preocuparse. Necesitamos todo lo contrario. Reeditó un poco las declaraciones que hace algún tiempo hizo el polémico Bolsonaro en Brasil. Completamente, y eso es justamente lo que no necesitamos. No sobreconfianza. Los funcionarios del Ministerio de Salud Pública han dicho, esta semana va a ser el pico más alto y luego va a decaer. Eso es apostarle a una incertidumbre sumamente grande. Nosotros tenemos que recordar que las pandemias no se resuelven en meses, se resuelven en años. Vamos ya, Gustavo, 2 años batallando y seguimos todavía sin entender cosas básicas como el uso de la mascarilla, como la necesidad de lavado de manos, el distanciamiento social. Entonces se deben tomar medidas que sean bastante más exigentes. El uso del carnet de vacunación es una herramienta para forzar justamente esa conciencia de autoprotección. Y nosotros tenemos que ser corresponsables, insisto. No es que el momento que me están observando me pongo la mascarilla o el momento que me exigen el carnet, ahí veo si es que entro o no entro. Nosotros tenemos que entender que afortunadamente, por el buen porcentaje de vacunación que tiene el país, la escalada de casos de Omicron no se acompaña de una mortalidad caótica, pero si siguen subiendo los casos, la capacidad hospitalaria va nuevamente a ser rebasada y vamos a tener que lamentar otra vez decesos masivos en el país. Doctor Terán, se dice que el papel lo aguanta todo. Hay decisiones que han sido publicadas y masivamente, tanto por el COE nacional como por el COE cantonal. El aforo permitido en sitios públicos en la ciudad de Cuenca y el mercado es un sitio controlado por el municipio de Cuenca, es del 30%. ¿Qué le dicen a usted estas imágenes? Evidentemente, nadie tiene conocimiento al respecto. Es decir, se pueden sacar decisiones y se pueden sacar acuerdos que si no se implementan en la realidad no sirven de absolutamente nada. Nosotros lastimosamente vemos que existe una resistencia ciudadana hacia el proceso porque se ha confundido una vez más la necesidad de la reactivación económica contra las medidas de autoprotección. Nos estancamos en un porcentaje de vacunación que no ha logrado superar 80% global. Tenemos una baja adopción en la población juvenil, una mínima adopción en la población infantil. Y lo más preocupante, Gustavo, las dosis de refuerzo están en alrededor del 10% de la población. Una vez más nos está ganando la desinformación. Es extremadamente importante que nosotros hagamos una gestión colectiva de en estos sitios en los que se evidencia que no se está cumpliendo con las medidas, al menos tratar de fomentar 2 cosas, diagnóstico y vacunación. Aquí es donde las autoridades tienen que poner manos a la obra e ir fundamentalmente a ver cuánta de esta gente necesita la dosis de refuerzo, cuántos necesitan la segunda, la primera dosis inclusive, y poner un puesto para identificar a aquellos sujetos sintomáticos que tengan la gentileza de irse a su casa y no seguir esparciendo el virus libremente como pueden estar haciendo. Algo que observamos, doctor Terán, es de que persiste esa sensación de falsa seguridad. Y refrescamos que hace casi 2 años, cuando empezaba la pandemia, se tomaron una serie de medidas en esta ciudad, entre otras en los mercados. Se había hecho un trabajo rápido y efectivo de marcar espacios de separación con cuadrantes, con círculos para guiar a la ciudadanía. Este es otro panorama.
el que estamos observando. Confianza total, normalidad total, aparentemente no pasa nada en el Arenal. Vamos a retornar doctor Terán, en instantes con usted para conclusiones de este diálogo, pero escuchemos algo más de lo que nos cuenta desde este escenario público Natalia Arteaga. Natalia, adelante. Escuchando justamente toda la entrevista con el doctor Terán y pues una consulta bastante particular en base a la realidad que yo puedo percibir acá. Existe muchísima gente que de verdad necesita trabajar, que de verdad tiene sus negocios que son parte de su sustento diario, que viven del día prácticamente. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre el hecho de que deben mantener las medidas, el distanciamiento y pues deben cuidarse, pero también necesitan generar esos recursos para llevarlos a cada uno de sus hogares? Doctor, ¿qué decirle a gente como la que estamos observando en imágenes? Muchos de ellos son comerciantes autónomos. Doctor Terán, bueno, la pregunta es para usted. Pues bien, yo creo que hay que buscar los puntos de equilibrio y de balance. Lo uno no se contrapone con lo otro. Usted puede hacer su comercialización, pero tiene que mantener parámetros de seguridad personal y para el resto de la sociedad. Lo que se observa, esa acumulación, ese amontonamiento, justamente es el sitio ideal para que existan focos de contagio. Nosotros tenemos que ser en este momento corresponsables de cualquier sintomatología anómala. En este momento, cualquier molestia de la garganta, de la nariz, del cuerpo, debe asumirse como posible caso de COVID y la persona tiene que autoaislarse, tiene que evitar el contacto social. El uso de la mascarilla, fundamental e indispensable. Observamos a la gente que circula en algunos casos con la mascarilla por debajo o no se la pone siquiera. Nosotros no podemos liberar ese proceso y entender que esto va a ser no durante la siguiente semana, el siguiente mes, los siguientes 3 meses, todo el 2022 tenemos que mantener esta conducta. Hoy es Omicron la que llama la atención, pero no sabemos ni tenemos certeza de que va a ser, como se ha dicho equivocadamente, el fin de la pandemia. Y por último, lo más importante, por favor, usted no cometa el error de creer que es mejor enfermarse para ya estar protegido. Eso no es correcto. La vacunación es la mejor estrategia junto con la autoprotección. Si usted se contagia, está poniendo en riesgo su salud a futuro. Existe una entidad ya caracterizada que se llama el post-COVID o en inglés el long COVID, que deja secuelas en el corazón, en los pulmones, en el cerebro. Piense, eche mano de una estrategia protectiva como es la vacuna, pero sobre todo de una conducta personal y social que es fundamental. Muchísimas gracias al doctor Enrique Terán desde la capital de la República y a Natalia Arteaga desde el Arenal. Esa es la imagen y la situación de Cuenca, preocupante a nivel nacional lo que está sucediendo. Tenemos que colaborar los ciudadanos, tenemos además que cuidarnos. El sistema de salud se encuentra ingresando en una situación crítica. Habíamos informado que las unidades COVID en los hospitales privados de la ciudad de Cuenca, clínicas y hospitales privados, se encuentran prácticamente saturados. Por lo menos en uno de ellos, desde el Mall del Río, hemos recibido el informe de que se encuentran saturados al momento ya por ingresos de personas con COVID. Está además esta alerta que se ha encendido en la ciudad de Cuenca con respecto a la afección de COVID-19 a niños menores de 5 años. Se han reportado algunos niños, infantes ingresados a las casas de salud. Cuidémonos y tratemos de salir adelante. Este es el reporte desde el Cantón Cuenca, uno de los 193 cantones en el país.